Muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes a todos los guatemaltecos, según el país donde me vean. En esta ocasión quiero hablar con ustedes sobre la situación del Congreso de la República, los partidos políticos y el presidente Jimmy Morales del organismo ejecutivo y el futuro de la nación a un año en la que nosotros estaremos viviendo las consecuencias de la situación política de Guatemala. Como todos ustedes saben por medio de las noticias que nos da cada día gracias a este sistema de comunicación de las redes sociales vía internet, podemos estar en Guatemala en cualquier momento. Podemos decir que vivimos en Guatemala, que todo lo que conocen los guatemaltecos dentro de la nación, lo conocemos nosotros en segundo, gracias a todos los medios de comunicación que existen en la nación y que están conectados por la vía de las redes sociales, donde nosotros nos conectamos para saber cómo anda la patria. Como ustedes saben, yo soy el profesor Carlos Humberto Díaz, que nací en la ciudad de Guatemala y que provengo del Barranco del Incienso. Salí de Guatemala después del terremoto de 1976, donde me quedé enterrado y tuve quebraduras múltiples en varias partes de mi cuerpo. Gracias a este pueblo mexicano, estudié la filosofía en la Universidad La Salle y la teología en la Universidad Pontificia de México. Ahora soy un escritor de valores morales, valores religiosos, valores políticos y valores empresariales. ¿Por qué razones mi vista y mi corazón está en Guatemala? Porque hasta la fecha soy guatemalteco casado con mexicana, con una sola nacionalidad que es la guatemalteca. Como catedrático de las diferentes democracias de América Latina, como catedrático de teología católica, me doy el lujo de decir en esta nación que soy un guatemalteco 100% y que mis conocimientos adquiridos por las diferentes universidades que estudié al mismo tiempo me dan la pauta para poder investigar, para estudiar y dar soluciones como buen filósofo, de llegar a las últimas consecuencias de los problemas de la índole política de derecha, centro-izquierda que gobierna América Latina. Guatemala, por muchos años, ha sido gobernada por el capitalismo burgués, ortodoxo, militar, empresarial, político y religioso. Desde 1821, la democracia en Guatemala solo fue para criollos y ladinos ricos, millonarios y multimillonarios. Y el sistema institucional, constitucional, desde 1821, gracias a los conservadores, liberales, progresistas, reformadores, positivistas, lograron una Guatemala dividida. La Guatemala rica, millonaria y multimillonaria de criollos y ladinos y extranjeros, y de la Guatemala pobre de campesinos, indígenas y ladinos pobres. Así se vino fomentando la Guatemala democrática hasta llegar al enfrentamiento armado de 36 años del socialismo y capitalismo, que se enfrentó por gobernar la nación bajo la ideología política del capitalismo, el socialismo y comunismo. La lucha fue muy drástica. Los muertos los pusimos nosotros. Los exiliados están fuera. Los desaparecidos bajo tierra. Y todos los niños sin papás, regalados o adoptados por otras naciones. Somos una nación dividida entre socialismo de la primavera del 44
con el capitalismo de la contrarrevolución de Castillo Armas, militar capitalista, que nos ha dividido por años. Y en el enfrentamiento armado nos manchamos las manos como guatemaltecos, matando a nuestra propia gente, niños, mujeres, ancianos, jóvenes y adultos, y todos por una causa que se llamó ideología política de las potencias que querían gobernar el mundo bajo una sola ideología política, capitalista o socialista y comunista. La democracia de estas dos ideologías políticas en nuestro país, después de 36 años de enfrentamiento armado, nunca se llevó a cabo la tal democracia para el bien común. Vivimos hoy la división de las secuelas de esa guerra interna de 36 años del siglo XX, todavía la vivimos y todavía creemos que es la esperanza del pueblo de Guatemala. No aprendimos la lección, ni los que están dentro, los que están fuera, aprendimos a que ninguna democracia debe estar sustentada por sangre de propios ciudadanos guatemaltecos. Imponer una ideología política con las armas no es la solución del bien común. Imponer una ideología política por medio de trampas, mentiras, por medio de corrupción o falsedades en las urnas electorales es una farsa. En Guatemala no tenemos democracia. En Guatemala tenemos el poder de la partidocracia, de las organizaciones políticas que fueron autorizadas por la propia Constitución de la República, que hicieron un monopolio constitucional que, como un nudo gordiano, ese monopolio no permite que ningún ciudadano guatemalteco pueda cambiar la forma de ese sistema institucional y constitucional político que gobierna nuestra nación y que caducó en el 2015 gracias a la corrupción gubernamental de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Desde 1986 al 2015 se colapsó el sistema político en Guatemala. El pueblo se dio cuenta, pero el pueblo se volvió a equivocar. El sistema logró que la población volviera a votar por ellos mismos y el nudo gordiano de las organizaciones políticas se han adueñado del Congreso de la República como bancadas y son los dueños de los diputados electos por el propio pueblo. Lo mismo es en el Ejecutivo con el partido oficial de FCN Nación, en cual el gobierno de la República tenía que estar el presidente y vicepresidente sujeto a lo que diga el partido oficial. Pero tenemos declaraciones del presidente Jimmy Morales que antes de ser revestido como presidente de la República, él cumplió con el artículo 182, donde el presidente de la República, juntamente con los ministros, viceministros y demás funcionarios dependientes, integran el organismo ejecutivo y tienen vedado favorecer a partido político. Él lo ha declarado que se ha deslindado de un partido oficial y por lo tanto es constitucional. Si esto es cierto, lo mismo del artículo 182 va para el vicepresidente de la República, que lo otorga como vicepresidente con derechos a presidente de la República al faltar el presidente, del artículo 190. Vicepresidente y presidente de la República están vedados a tener un partido oficial o favorecer a un partido político alguno. Si el presidente de la República nos está mintiendo, más adelante, menos de un año, tendremos la respuesta de sus funciones como presidente de la República. Pero de antemano, él ha dicho que es apolítico y apartidista.
Le sugiero al presidente de la República, ante estas declaraciones constitucionales, que entonces demande a las organizaciones políticas ante el Ministerio Público de usurpar funciones de Estado y Gobierno en el Congreso de la República, siendo un peligro para la nación, siendo un peligro para la Constitución de la República, para el Estado y Gobierno, para la soberanía y el bien común. Ninguna organización política puede estar por encima de la Constitución de la República o sometiendo al organismo ejecutivo, donde hacen funciones de Estado sin ser electos por el voto universal del pueblo. Las organizaciones políticas, como nudo gordiano, se han adueñado del Congreso, se adueñaron del organismo ejecutivo y han sometido al organismo judicial bajo el poder de la partidocracia. Por lo tanto, si el presidente de la República ya no es político ni partidista, ya no tiene un partido oficial, entonces está con la autoridad y solvencia constitucional para liberar al pueblo de Guatemala de este nudo gordiano por medio de la Constitución de la República y eliminar a todo el artículo 223 y 188 que hacen que las organizaciones políticas sean dueñas del Estado y sus tres organismos. La CICIG y el Ministerio Público, como la Embajada de Estados Unidos o la comunidad internacional, no tienen la solvencia ni el derecho constitucional ni internacional de la diplomacia para poder tener un poder en el Estado guatemalteco o tener autoridad por encima de la soberanía del pueblo. Nadie puede estar por encima de la ley, mucho menos autoridad extranjera en una nación independiente, republicana y representativa. Por lo tanto, le pido yo al presidente de la República dar el siguiente paso. Hágase al pueblo y el pueblo lo apoyará. Pero si usted es un mentiroso, si usted nos está engañando, usted sabe el camino de Matamoros, donde hará compañía a todo funcionario público corrupto, mentiroso, déspota, totalitaria, que quiso manipular al pueblo y hacerse rico, millonario, a costillas del sufrimiento de una nación. Su responsabilidad, señor presidente, es velar por el pueblo, tal como usted lo ha dicho. Funcione, pues, como presidente y cumpla la ley. Por otra parte, al pueblo de Guatemala. No hay otro camino. El monopolio constitucional no permite candidaturas independientes. Por lo tanto, tenemos que meternos al sistema. Tenemos que cumplir con la ley electoral y de partidos políticos que emanan del nudo gordiano que es el monopolio de las organizaciones políticas. Si el pueblo realmente quiere una democracia, tiene que acudir a un proyecto de nación que vele por los intereses del pueblo, que se meta y cumpla con la ley electoral y de partidos políticos tal como lo pide el Tribunal Supremo Electoral, cumpliendo con todos los requisitos que marcan de una organización administrativa constitucional que pueda romper al ganar las elecciones en el 2019 y pueda tener mayoría en el Congreso y ganar la presidencia, vicepresidencia y toda la mayoría de diputaciones y alcaldías de los departamentos y municipios. Es necesario que para que esta estrategia de un caballo de Troya rompa con ese nudo gordiano, es necesario que el pueblo se una, que el pueblo ponga los candidatos a diputados, que ponga candidatos a alcaldes, a gobernadores, y que al mismo tiempo pueda poner sus candidatos presidencial y vicepresidencial. Incluye a todos los ciudadanos guatemaltecos, indígenas, criollos, ladinos y mestizos. Todo guatemalteco con derecho constitucional tiene el derecho que le obliga el artículo 113, que los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos
y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en mérito de capacidad, idoneidad y honradez. No están obligados los indígenas a pertenecer a un partido político para poder ocupar cargos públicos, mucho menos por su identidad indígena, que le da el artículo 66 al 70, le da el derecho de todo ciudadano a poder ser parte del Estado y gobierno sin banderas políticas y sin ideologías políticas. La Constitución le da el derecho legal a los indígenas y campesinos a poder ser parte del Estado y gobierno en sus funciones. Pero aclarando, necesitamos candidatos capacitados en administración pública constitucional. Necesitamos que todos los candidatos a diputados, gobernadores, alcaldes, presidente y vicepresidente estén formados en la administración pública del cargo que va a ocupar y de toda la Constitución de la República y leyes civiles que hacen el del Estado. No podemos permitir candidatos ignorantes, analfabetas en administración pública. Ya hemos sufrido las consecuencias y estamos sufriendo las consecuencias de un presidente analfabeta en administración pública. Estamos sufriendo las consecuencias de no tener un proyecto de nación antes de ser candidato a la presidencia o al cargo público que debe ocupar. Por lo tanto, la DACA se compromete a la formación de la administración pública constitucional para que puedan ser parte de este proyecto de nación en la que eliminemos a todos los partidos políticos, eliminemos el artículo 223, 188 y pongamos el artículo 224 como la parte administrativa que debe de tener toda la nación en cuanto el territorio de la República se divida para su administración en departamentos y estos en municipios. La administración será descentralizada y se establecerá regiones de desarrollo con criterios económicos, sociales y culturales que podrán estar constituidos por uno o más departamentos para dar un impulso racionalizado al desarrollo integral del país. El artículo 224 es la administración pública que debe regir a todo funcionario público. Y repitiendo, la Constitución de la República es apolítica y es apartidista. Todos los trabajadores del Estado están al servicio de la administración pública y nunca de partido político, grupo, organización o persona alguna. Quede claro, todo trabajador del Estado, presidente, vicepresidente, diputado, gobernador, ministro, secretario y director, están al servicio de la administración pública y no de partido político alguno. Por lo tanto, artículo 154, los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superior a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. Quede claro, ninguna organización política puede ser bancada en el Congreso que amañate, o que sujete, o que domine, o que se haga dueño de los diputados electos por el pueblo. Eso es una traición a la patria. Eso es una violación constitucional. Eso es un peligro para el Estado y para la soberanía del pueblo. Es un peligro para el bien común que tengamos dueños en el Congreso. Por lo tanto, es necesario que el pueblo despierte, que se dé cuenta que ellos son los patrones de todo funcionario público y por lo tanto podemos eliminarlos, quitarlos según la soberanía del pueblo.
Y basta de que el pueblo sea partícipe de unas elecciones cada 4 años, donde los partidos políticos los engañan con espejitos y los hacen creer que el bien común solo es por la derecha, centro o izquierda. Eso es un error. Las ideologías políticas y las organizaciones políticas han sido un peligro para la patria. Y yo llamo al ejército. ¿Cómo es posible que el ejército tenga que ir a rendir cuentas a bancadas políticas en el Congreso y estén sujetos a las ideologías políticas o partidos políticos como ministro de la Defensa o como Ejército de Guatemala, que es apartidista? Están violando la Constitución de la República, las organizaciones políticas. Y por lo tanto, el ejército debe ser liberado de los políticos y de los partidos políticos, porque eso no son sus funciones de las organizaciones políticas. Las funciones de las organizaciones políticas era presentar candidatos capacitados en administración pública del cargo que iba a ocupar, sea de derecha, centro, izquierda. Tendrían que haber tenido los centros de capacitación de la formación en administración pública de los candidatos a presentar. Nos han presentado asesinos, mentirosos, corruptos, déspotas, y esto ha llevado a la nación a un lugar donde estamos a nivel internacional como un país violento, corrupto, que no tiene futuro. Por lo tanto, al pueblo de Guatemala les pido, hay que despertar. Hay proyecto de nación diferente a político y a partidista. ¿Qué están esperando? ¿Que nuevamente los manden a llamar a votar para continuar con lo mismo? Una de dos: o les gusta ser esclavos al servilismo de las organizaciones políticas, o piensen en su independencia por primera vez, en liberarse de todos los corruptos, déspotas y totalitarios de la derecha, centro, izquierda, que tanto daño han hecho al país con tanta muerte por enfrentamientos ideológicos políticos. Queremos un desarrollo de la nación. Administremos profesionalmente el Estado y gobierno. Hagamos proyectos económicos. Hagamos proyectos de producción e inversión, y que podamos tener un libre mercado con todos los países independientes de sus ideologías políticas, pero administrada por el propio pueblo de Guatemala. No a la violencia. Los grupos armados que salen apoyando a los campesinos están llevando al matadero a sus propios hermanos campesinos e indígenas, porque la Constitución de la República dice claramente que cualquier grupo armado será acabado por la autoridad constitucional y por el Ejército y la Policía Nacional. Eso es un derecho que tiene todo gobernante basado en la Constitución de la República. Pero si el gobernante es un político corrupto, déspota, totalitario, pido al Ejército que no se deje maniatear por la política. No puede estar el Ejército sujeto al poder de la partidocracia. Eso no se debe permitir, porque la Constitución de la República no lo permite. Al pueblo de Guatemala, muchas gracias, y repito, hay camino, hay juventud y hay proyecto de nación. El camino es el pueblo. Tenemos una juventud de la generación del siglo XXI y tenemos un proyecto de acá para cambiar la forma de gobernar la nación sin partidos políticos y sin política. Muchas gracias, buenas noches. Todos somos Guatemala y juntos somos la nación. Juntos podemos cambiar el rumbo de Guatemala, pero en paz y sin violencia. Muchas gracias.